La Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión es una unidad académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional en Costa Rica. Desde su nacimiento, hace 50 años, la Escuela Ecuménica busca comprender las prácticas religiosas y la espiritualidad de los pueblos, así como el papel que tienen estos dos aspectos en la vida de las personas y de las comunidades. ¿A qué resisten los colectivos en situación de resistencia? Nosotros trabajamos con las familias, es un grupo de apoyo para las familias de personas LGBT. La idea es que sea un espacio seguro, confidencial, ¿verdad? Donde las personas puedan preguntar, hablar, informarse, ¿verdad? Porque siempre decimos que este tema nos toca la puerta y no sabemos absolutamente nada del tema, entonces un lugar seguro para empezar a conocer esto, ¿verdad? Claro, sí, nosotras la población con la que más hemos trabajado ha sido población de mujeres y también desde mujeres cis, mujeres trans e incluso poblaciones en condición de vulnerabilidad social, como la población que nombras. Y justo nosotras nos movimos mucho a actuar y a salir a la calle por temas que estaban violentando a las mujeres y a nosotras, por ende, como mujeres, como el acoso callejero, como la invisibilización de las mujeres en la historia, en el conocimiento en Costa Rica y poder darle voz, pero trabajamos mucho al inicio, sobre todo desde el espacio público, ¿verdad? Como fue una necesidad, pues salir a la calle y hablar y denunciar y pues también que otras mujeres o personas se sintieran convocadas por el tema, movidas por lo que estábamos hablando. Fue una manera también de descargar muchos enojos y muchas rabias, Claro. sentimientos que habían ahí de muchos años, ¿verdad? Fue como un encuentro entre nosotras para poder expresarnos principalmente. Bueno, las tardes de café se promueven porque son espacios, yo siento que son espacios de complicidad, porque las mujeres casi nunca nos damos tiempo. Y las tardes de café surgieron cuando nosotros dábamos talleres de prevención de violencia y llegaban los señores a los talleres y se paraban ahí. Entonces hasta ahí nomás llegaba el taller porque la señora entraba en angustia, como en desesperación y se iban de los talleres porque ahí estaban los señores. Entonces, entre todas las señoras que han participado, dijimos, bueno, no vamos a decir que son talleres de prevención de violencia ni nada, vamos a decir que son tardes de café. Entonces, tardes de café para este ambiente machista es que las mujeres vamos a chismear. Vamos a hablar del prójimo, hacer cualquier cosa, menos hablar de nuestros derechos. Entonces, estas tardes de café se fueron posicionando, entonces, como una estrategia para que las mujeres pudieran asistir. Entonces las mandaban con todos los chavalos, con 10 chavalos, y entonces creían que se nos iban a parar nuestras tardes de café porque llegaban 30, 40 chavalos en Alajuelita, pero entonces comenzamos entre las compañeras, había una que se encargaba de cuidar los niños y de repente la Universidad de Costa Rica comenzó a apoyarnos, pero entonces dijimos, vamos a cuidar a estos niños, pero con una mentalidad distinta. No es que los niños van a estar pintando ahí, haciendo muñequitos, sino que irles metiendo lo que es la temática de género, los roles de género, porque los chiquillos, había un chiquillo que llega asustado y me dice, mire, una mujer está en un tractor. ¿Y qué tiene? Le digo, es que mi papá dice que las mujeres no pueden montarse en un tractor. Entonces, les enseñando que las mujeres también podemos hacer cosas que hacen los hombres. Para empezar es importante varias cosas. Nosotras surgimos desde un proceso que tiene la zona, o sea, toda la zona del Caribe, especialmente acá en el Caribe Norte, que son los problemas que han habido con respecto a la contaminación por agroquímicos, las amenazas por las hidroeléctricas y la producción de monocultivos. O sea, es como este proyectito acá, pequeña finquita que es como un sueño nuestro, es como la respuesta
contraria a toda esa invasión de la producción extensiva que se ha dado en la zona. Los contextos en los que vivimos y convivimos condicionan y enriquecen nuestro aprendizaje. Por eso aprendemos de muchas formas distintas. También aprendemos resistiendo. La resistencia es siempre una opción colectiva que abre posibilidades de coexistir y de reexistir de otra manera. La semana pasada estuvimos conversando en Heredia con Anette de Gafades y con Rebeca de Colectiva Caminando, que son dos organizaciones que componen también la red de resistencia del proyecto. Y me impactó mucho, y como siempre, ¿verdad? Me conmovió escucharlas. Ya las conocía, ya conocía la organización de ellas y todo, pero constatar la resistencia en sus luchas, ¿verdad? Y entre las dos, conversando, se dieron cuenta de que hay muchas cosas en común. O sea, a pesar de las, digamos, las causas, las temáticas diferentes, la espiritualidad de la resistencia, la pedagogía que aparece ahí, yo me di cuenta de la importancia de la localidad de la lucha. ¿Cómo resisten? ¿Qué hacen? ¿Qué prácticas sociales generan los grupos en situación de resistencia? En parte es poder salir de la rutina diaria. Todos sabemos de que por lo general las mujeres que viven solas vienen y están en las casas y por lo general siempre están atendiendo a los demás. Esto es como un espacio más para nosotras, como para sacar esa frustración que traemos o desahogarnos o hablar. En total llegar a encontrar ese punto de que nosotras hablar un poco acerca y conocernos un poco más y decir, bueno, aquí hemos hablado acerca de los derechos, hemos hablado acerca, o sea, ir conociendo como cosas que nosotros no conocíamos, instituciones que podemos asistir a tal vez hasta medicinas. Ajá, hasta hemos hablado acerca de enfermedades, de tal vez venir y decirnos a alguna gente que no sabe cómo hacer un trámite migratorio. Entonces nosotros todas esas cosas las hemos venido conociendo a raíz de aquí. ¿Y ahorita qué proyectos, cómo están trabajando ustedes? ¿Qué están haciendo? Nosotros siempre hemos trabajado, bueno, de algo que yo creo que también podríamos tener en común, que es el tema del testimonio. El testimonio personal de cada persona, para decirlo, reiterarlo, te sirve porque te llena, te sentís como más, tenés cosas en común con la otra persona, llegás y escuchás un testimonio de una persona, de cómo lo vive una familia, de cómo fue ese primer encuentro con el tema, que a veces hay personas que puede ser súper chocante, digamos, es una pared, hay otros que dicen, ok, no sé qué es esto, pero aquí voy. Entonces llegan y cada persona te trae un mundo de aprendizaje enorme y eso todavía se da. O sea, ha sido, digamos, el modo en que Gafades atiende a la gente es ese, ¿verdad? Ese primer desahogo de la persona donde llegas, porque cuando llegan estos temas no tenés con quién hablar, no tenés la confianza, es un tema tabú, es un tema de prejuicio. Entonces no se lo puedes contar a aquella persona, digamos, con la que tenés confianza, porque a lo mejor reacciona feo y ya te juzga. Entonces llegas a este espacio y sacas todo y eso como que te libera y te sentís así como... Nosotras decimos, dejar la bolsa que venís cargando, porque la sociedad te hace cargarla, la puedes soltar ahí. Sí, ahorita que hablas de testimonios y vivencias, nosotras... Una herramienta que me llama, que me recuerda esto, ha sido la radio, que nos ha posibilitado a hablar de muchos temas que ni siquiera nos habíamos imaginado, porque tal vez no nos llamaban directamente o no nos movían, ¿verdad? Pero que están pasando en otros territorios, no sé, como el tema de poblaciones indígenas o el tema de mujeres que están recuperando vivienda o mujeres, como cómo escuchar esas voces y cómo también a partir de esa escucha y de poder dar esa posibilidad de espacios de hablar,
ya sea en un grupo como este o nosotras que trabajamos en espacios públicos, la radio, porque incluso la radio ha sido mucho en espacios públicos, y cómo esas personas también, como esa palabra, ¿verdad?, se transforman, pero al mismo tiempo se empoderan desde ese lugar de mi historia es mía y yo puedo hablarlo y puedo decirlo, y con esto puedo transformar mi realidad o la de otras personas al compartirlo. Porque hay historias que hemos escuchado desde mujeres que han, no sé, creado proyectos de vivienda, apoyado a otras mujeres, a otras que han sido sobrevivientes de violencia de género, ¿verdad?, de femicidios. Entonces, sí, realmente hemos aprendido mucho de ir a escuchar y de ir a conversar con otras personas, sobre todo mujeres, que han estado pues vulnerabilizadas. Con los niños les damos una charlita sobre lo que es el recurso hídrico, o sea, esta parte siempre hacemos una paradita donde hablamos del agua, hablamos de la biodiversidad y cómo cambia una zona que está muy alterada por la mano humana, o sea, y una zona que está protegida como esta. Entonces, este sitio aquí del colindante es como nuestro sitio estrella donde conversamos con los niños y los jóvenes y los ponemos a comparar, ¿verdad?, a comparar esta parte de los potreros con la parte que tenemos acá. Y les explicamos que esta finca era igual que esa y que ahora es totalmente diferente y que qué es lo que ellos prefieren, si aquella o esta. Y curiosamente los niños dicen que esta, porque aquí encuentran más cosas, que el aire es diferente, que hay más especies, que hay más, que pueden ver animales, aves y cosas. Entonces ellos dicen que esta. Eso es muy importante, es una parte de... Entonces ellos a veces recogen algún elemento de la naturaleza y se lo llevan. Después hacemos unas dinámicas con ellos en el rancho, donde ellos generan algún material de reflexión para la clase. El aprendizaje acontece en el encuentro, en la convivencia, en la amistad. Se aprende conviviendo, conversando, conectando con las memorias de las comunidades, generando prácticas de cuidado mutuo. Claro, y a partir de eso uno aprende que tiene que hablar de pedagogía en plural. Exacto. Sí. Y cada pedagogía también es un camino no lineal, sino cada grupo está inventando continuamente formas de sobrevivencia, de sobrevivir, de esperar, de transformar. Y eso es un fenómeno muy creativo, o sea, en donde continuamente están incorporando elementos. Aquí hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, de la conversación, la comensalidad, hasta la risa, ¿no?, como un elemento pedagógico que genera transformación, que genera esperanza, formas de autocuidado colaborativo, que son formas de aprender también y de motivar la lucha transformadora. ¿Qué anima a los grupos en situación de resistencia? ¿De dónde sacan fuerzas para sus luchas? Bueno, hay varias cosas. Las mujeres, yo pienso que es una cuestión bastante cultural y que nosotras manejamos lo que es el cuidado de la vida. Y eso no es extraño para ninguna de nosotras, ¿verdad? Siempre vivimos cuidando los hijos, cuidando la naturaleza, cuidando las semillas, cuidando muchas cosas, y yo creo que eso es lo que despierta en nosotras ese entusiasmo porque las cosas sean diferentes, que no siga siendo una zona toda devastada como hay otras zonas de este país. Entonces eso es parte de esa lucha. Yo creo que muchas de nosotros ese es el sueño que tenemos, de que somos parte de la naturaleza y que tenemos que vivir con ella y defenderla porque es parte nuestra. O sea, cuando se daña una parte de la naturaleza, pues están dañando también a nosotras mismas. Todos los años hay que pelear casi los mismos temas y volver, pero vemos que sí esas resistencias
se van viendo en la gente, se van viendo en el entorno. Ya sentís como que esos granitos van cayendo y te van fortaleciendo, siento yo, ¿verdad? Porque realmente a veces es desgastante, es un voluntariado, que eso es importante, es un voluntariado. Entonces es un tiempo extra de tu vida que estás dando y tenés que sentir esa pasión por aquel tema, que es lo que yo creo que a nosotros, por lo menos he visto, nos mueve, es la pasión porque estamos hablando de vidas humanas. Y yo creo que ese es, y tal vez lo tenemos en común también, trabajamos por personas, por vidas de personas reales. No estamos hablando, digamos, de teorías, estamos hablando de gente, de vivencias, de experiencias, del prejuicio hecho real, ¿verdad? No de una teoría, sino de un hecho real. Entonces eso te mueve mucho porque hay mucho por hacer todavía socialmente. Entonces nosotros trabajamos mucho desde el amor, ¿verdad? No solo desde el amor de la familia, porque la familia, sí tenemos una realidad muy presente, la familia puede ser de sangre o puede ser elegida, ¿verdad? Que a veces la familia elegida te sale mejor y forma ese vínculo tan importante, entonces hay que estar abiertos también en ese tema y entender, ¿verdad? A veces el término familia es muy amplio, ¿verdad? Y te puede fortalecer o te puede derrotar, pero cuando tenés claro eso, yo creo que ahí es donde llega la pasión, ¿verdad? Hablar desde el amor, no desde la violencia, sino desde el amor, que no sea desde el prejuicio. Exacto, yo creo que desde ahí también hablamos como desde ese posicionamiento, no solo político, sino hasta espiritual, que nos posicionamos, ¿verdad? Porque ¿dónde ponemos el foco? ¿Verdad? Estamos hablando con las personas o generando acciones desde sus realidades y no solamente focalizándonos en la violencia o focalizándonos en lo malo que está haciendo el gobierno, que sí, por supuesto, no podemos quejarnos y podemos decir un montón de cosas, pero para nosotras es muy importante accionar y que también esto no nos sigamos violentando, ¿verdad? Que nos cuidemos, nos respetemos, cuidemos con las personas que estamos trabajando, que se sientan dignas, ¿verdad? Porque ante tantos espacios que nos sentimos violentados, no tomadas en cuenta, que también los espacios que creamos sean cuidadosos y sean sanadores. La experiencia, porque por más mínimo que sea, ¿verdad? De hacer solamente participar en un espacio de una marcha, caminando, que eso sea significativo para la persona, que se sienta acompañada, hasta salir en un programa y escuchar su voz y reconocerse, que es importante lo que está diciendo. Como salir de esa rutina de todos los días, poder conversar algo en un espacio donde nosotras podamos conversar tranquilas y decir, bueno, esto tal vez me está afectando, por eso me siento alegre hoy y ese tipo de cosas. El aprendizaje acontece en aquellos lugares en los que se promueve la convivencia, la amistad, la concientización, la esperanza, la búsqueda creativa y comunitaria de respuesta a los problemas que enfrentamos. El aprendizaje es corpóreo, todos los sentidos contribuyen a generarlo. El aprendizaje también tiene que ver con los sentires, los afectos y la amistad. Frente a la universidad, yo creo que además, o más allá que una carrera, es cómo buscar ter en las diferentes, es soñar demasiado, pero en las diferentes áreas de estudio, cómo despertar ese sentido, ¿verdad? Y que podría ser así, como una experiencia en forma de taller o en forma de curso mismo para utilizar el lenguaje universitario y que de pronto las diferentes carreras pudieran llevar eso, porque aquí hemos mencionado cosas muy importantes, ¿verdad? Como la sensibilidad, como el ver y visibilizar, como la necesidad de escuchar. Y eso es una cosa que atraviesa todo el quehacer universitario si realmente retomamos ese tema de la universidad necesaria, del compromiso social, de la dimensión social del trabajo universitario. Entonces es interesante porque aquí estamos en lo que sería el corazón, donde pulsa el sentido de ser universidad en la pluriversidad, ¿verdad? Y cuál es la contribución que la universidad puede dar. Experiencia personal, cuando uno va
no tanto hablar, sino escuchar, y la gente siente que tiene voz y que se le toma en serio, sí, ya eso genera una situación completa y totalmente diferente. Sí. Y siempre te van a esperar con café y siempre van a estar contentas. Y la amistad, ya uno no trabaja ahí, pero la amistad pervive. Sí. Y pervive por los siglos. Sí, a mí me parece súper interesante, es así que Annette y Rebeca, ¿verdad?, hayan tenido como esta posibilidad de sentarse a intercambiar, porque ya en otros momentos ellas hemos hecho la gira, hemos estado en el encuentro del año pasado, y que ellas con sus temáticas muy particulares se conecten, ¿verdad? O sea, sí estamos, sí tenemos cosas en común, sí aprendemos de lo que están haciendo las otras personas, aunque sea la otra temática. Entonces también eso creo que podríamos incorporarlo en la práctica universitaria, porque de lo homogéneo pues da pocos aportes, mientras que si se contrasta, ¿verdad?, la experiencia de uno y otro, y lo mismo creo que se vivió en el encuentro del año pasado, donde las compañeras, ¿verdad?, se maravillaban, sí, aprendían, tenían como ese deseo de preguntarle a la otra, bueno, ¿y cómo es que lo hacen? ¿Desde cuándo lo hacen? Entonces, más bien, esa motivación genera preguntas, y de esas preguntas surge, pues, entonces el interés de estar atento, o sea, están respondiendo a una inquietud que yo tengo. Eso me parece de mucho potencial. Si yo logro tejerme a la vida de la gente de Gaddafi, si entiendo y trato de poner en mi propio pellejo la experiencia que estas personas han tenido, y luego veo a la de Upala y trato de entender lo que han pasado esas mujeres, lo que Ausi nos contó, lo que está en algunos informes, cómo es que para mí siguen siendo en tercera persona. Entonces, ya la misma estructura tiene un elemento de violencia que suprime todos los vínculos posibles, pero no se puede hacer ningún tipo de formación o de cuidado si existe la tercera persona, tiene que ser siempre en primera plural, y uno es el que está entrando como huésped a esos grupos. ¿Qué queda por hacer frente a las distintas formas de exclusión y violencia? La universidad es el lugar con la confluencia de muchas formas de aprender, de muchas culturas del saber, de muchas memorias comunitarias. ¿Cómo pueden ayudarnos las comunidades en resistencia a resignificar los contenidos, las metodologías, los tiempos y espacios universitarios? Desde la universidad podemos escuchar y aprender de las pedagogías locales que están vinculadas a la vida y a la cotidianidad. ¿Cómo podemos enredarnos con las voces, los dolores y las esperanzas de las personas y comunidades que aprenden y desaprenden desde sus experiencias de resistencia?